que nosotros a la realidad le teníamos que indicar cosas, porque había cosas que cambiaron y hay cosas que a veces uno no las tiene incorporadas a la práctica y nos parecía importante que quedaran plasmadas por escrito y en un marco normativo. Para mí, lo del marco normativo, esto que rescataba André y que seguramente las compañeras de género también van a reforzar, es fundamental, porque es lo que de alguna manera va a garantizar la estabilidad en el abordaje de los procesos institucionales de salud y en consecuencia la articulación también con los sistemas de protección. Alguno me dirá que peco de institucionalista, digamos, pero que no si la institucionalidad es lo que en realidad da la garantía de la permanencia de los derechos y no las meras voluntades. Así que, en vistas de que ya dije esto, me gustaría poder avanzar en la presentación de las placas. Sería la otra presentación. ¿Podemos pasar? O si me das, voy pasando yo. Bueno, acá es un poco resumidas cuentas lo que ya los dije recién, digamos, ¿por qué un protocolo de razón? Porque nosotros entendemos que la violencia de género es una vulneración a los derechos humanos, porque entendemos además que el sistema de salud es la puerta de entrada en el cuidado, en la protección y la restitución de derechos de las mujeres o de las personas que sufren violencia, porque ese también es otro punto del protocolo. Nosotros no lo pensamos únicamente para mujeres, sino que también lo pensamos para personas LGBTIQ+, comprendiendo en este marco también a mujeres trans, a personas no binarias. ¿Podemos pasar? Ahí está el tema. Bueno, bárbaro. Saldado el problema técnico, parte también, retomando de lo que comentábamos recién, un protocolo por resolución ministerial, un protocolo que actúa como herramienta técnica, pero también operativa. ¿Por qué? Porque lo que orienta son las prácticas institucionales, precisamente para prevenir la revictimización y para proteger a las personas y a los equipos intervinientes. Es decir, que el foco del protocolo también es, digamos, cómo pensamos de alguna manera las herramientas para la detección y la prevención de hechos más graves, para el abordaje de las situaciones graves, para el abordaje de la crisis y también para el resguardo de la restitución de los derechos de las mujeres después de que ya pasó todo. Y en algún punto también, si bien no lo dice explícitamente, pero crea mecanismos de resguardo a través de los procesos de codificación y de registro en historia clínica, que son una garantía, digamos, para el profesional o para la profesional de la salud, que en algún momento también puede enfrentarse a alguna cuestión laboral particular y que debe tener ese respaldo. Así que también es una seguridad para el profesional. Y esto es lo que nosotros consideramos el rol estratégico del sistema de salud, que está detallado ahí en esa filmina, donde dice nosotros tenemos que poder detectar tempranamente, podemos tener que poder escuchar y contener sin juzgar, atender necesidades clínicas emocionales, evaluar riesgos, registrar adecuadamente, eso que decía recién, y derivar y articular de manera responsable. El alcance del protocolo, que es un poco también lo que comentábamos al principio, es de aplicación en efectores del sistema de salud provincial. Pusimos el sistema de salud provincial porque en el propio articulado del protocolo se indica que es de aplicación obligatoria para todos los efectores de salud pública de la provincia, pero también invita a los efectores de salud privados y a la seguridad social a adherir al protocolo. Entonces nos parecía importante entender que es para el sistema de salud en su integralidad, ¿no? El alcance que tiene es para la totalidad del personal que trabaja en salud, no es solamente para los profesionales que se entienden como profesionales de la salud, médicos con sus respectivas especialidades, psicólogos, etcétera, sino que incluye también admisión, administración, o sea, al conjunto del equipo. Y esto que comentábamos al principio, el sentido amplio que le damos al entender el abordaje de las violencias, digamos, por razones de género, no solamente enfocado en mujeres cis. ¿En qué motivos por qué motivos o cuándo se activa, digamos, el protocolo? Bueno, ante cualquier forma de conocimiento o sospecha fundada,
No hace falta una denuncia formal y puede activarse por detección institucional, relato de la persona, aviso de terceros, derivaciones de organizaciones o comunicación de otros dispositivos. Esto, que de alguna manera está de manera sintetizado, tiene un articulado específico a donde detalla, digamos, cómo accionar en función de cada situación que se nos va presentando. Establece cuáles son las condiciones básicas para la atención, por un lado, y a esto hace foco porque es bastante reiterativo en esto. Hay diferentes artículos a donde menciona de manera muy específica la importancia de poder construir espacios que sean, que brinden privacidad, y al mismo tiempo el derecho a la confidencialidad, ¿no? De eso que de alguna manera la persona nos está confiando adentro del consultorio, por las razones que sean y en los niveles de riesgo que sean y en los niveles de vulneraciones que sean. Poder dedicarle un tiempo y trato respetuoso, entender, y esto también el protocolo lo remarca de manera clara, que el derecho de la persona a ser acompañada es un derecho, digamos, porque uno de los objetivos del protocolo también es tratar de desarticular algunas ideas que están como institucionalizadas, de que necesariamente la persona tiene que estar con alguien acompañada, y a veces no sabemos si la persona que acompaña forma parte del proceso de la agresión. Entonces, por eso la importancia de el derecho a ser acompañada, es un derecho, no es una obligación. Escucha activa y validación del relato y el no contacto con la persona agresora dentro del efector, ¿no? Bueno, hay una parte específica también del articulado del protocolo que rescata este enfoque, que es el enfoque ánima, que de alguna manera es el enfoque recomendado por los organismos internacionales para el abordaje en la primera escucha de la persona que sufre alguna situación de violencia. Eh, es ánima porque lo que propone es atención al escuchar, no juzgar y validar, informarse sobre necesidades y preocupaciones, mejorar la seguridad y ayudar para conectarse con otros servicios. Esto específicamente fue tomado del Manual Clínico para el Abordaje de Situaciones de Violencia por Razones de Género de la Organización Panamericana de la Salud, que también es lo recomendado por la OMS y por ONU Mujeres. Bueno, la detección temprana. Muchas personas llegan al sistema de salud sin nombrar la violencia, y pusimos en negrita sin nombrar la violencia, porque entendemos que de alguna manera el protocolo también nos viene a brindar herramientas a través de los anexos, y también en la medida en que uno lo vaya apropiando y lo vaya haciendo parte y lo ponga en práctica, que esas herramientas nos permitan ver un poco más allá de lo que la persona dice, y ver un poco más allá de lo que quizás médicamente a veces uno puede llegar a ver, sino entender un trato un poco más amplio. Voy a usar un ejemplo que quizás no tiene que ver con esto, pero que sí me parece que es muy práctico. El jueves, bueno, esta semana fue, esta semana, a principios de esta semana, el martes, fui a dar un taller sobre gestión del tiempo junto con unos compañeros a un lugar. Yo no fui a dar el taller, en realidad lo fui a acompañar. Y estábamos ahí en un taller junto con un grupo de mujeres y había una señora que estaba sentada, digamos, y yo cuando llegué la miré y vi cómo se sentó, y vi la posición del cuerpo, y vi cómo escuchaba esa mujer. Y yo sentía todo el tiempo que se inflaba en el pecho así tratando de decir algo y que no podía. Y cada vez que intentaba decir algo, miraba para el piso. Hasta que en un momento me doy cuenta y le habilito la palabra y le digo, ¿nos querés contar qué es lo que te pasa? Y ahí largó lo que le pasaba. Un poco el protocolo lo que trata de hacer también es brindar ese tipo de herramientas que a lo mejor no son las herramientas quizás técnicas que los profesionales de salud están acostumbrados a usar, o las duras o las tradicionales, sino incorporar ese otro tipo de herramientas que son habilidades más de tipo blanda, si se quiere, y que te habilitan ahí, escuchar y en base a lo que escuchaste después de que diste la posibilidad de hablar, accionar.
Barreras que el protocolo busca remover. Bueno, un poco esto era lo que conversábamos recién, por ahí me parece que ya es redundante, lo podemos pasar. La evaluación de los riesgos y crisis, esto que también adelantábamos, establece el protocolo de manera muy clara cuáles son, digamos, los niveles de evaluación de riesgo, baja, media, alta, en cada uno de los casos, da ejemplos de cuáles son las características que uno tiene que tener en cuenta al momento de hacer ese tipo de evaluación y qué acción corresponde a cada uno de esos momentos de la evaluación del riesgo y qué hacer ante la crisis también. Qué hacer ante la crisis, donde así resumidamente, y para no hacerlo tan largo, creo que entender el momento de crisis básicamente es habilitar el momento del resguardo físico, del resguardo emocional, eh, garantizar el espacio seguro y todo el resto queda en un lugar secundario. Una vez que logramos eso, que logramos resguardar el resguardo físico, el resguardo emocional, que logramos ese espacio de contención que además tranquiliza y saca de esa crisis emocional y subjetiva, recién ahí hay que empezar con lo otro, con el proceso burocrático que también lo indica el protocolo, porque es muy difícil que una persona que está en esa situación, digamos, pueda decidir, por ejemplo, si quiere denunciar o no. Pedirle que denuncie y es, lo dejo ahí, digamos, en una incógnita, como para que lo reflexionemos. Bueno, la atención clínica integral, esto sí ya forma parte de la cuestión más, si se quiere, rígida de los equipos de salud, del trabajo que se tiene que llevar adelante, y la particularidad de que hay un artículo específico que detalla el paso a paso de lo que hay que hacer ante una situación de violencia sexual. Todo lo que se debe garantizar, incluido además, si bien no está puesto ahí, en el caso de que se constate un embarazo producto de la agresión sexual, la posibilidad de acceder a la interrupción legal del embarazo. Registro y confidencialidad, es lo que ya hablamos antes, con anterioridad. Denuncia obligatoria y autonomía. Acá sí me detengo un segundo, porque generalmente esta es la parte que siempre genera confusión. A veces al momento de tomar la decisión, cuando uno está con una situación de esas características. Digamos, en caso de que estemos hablando de personas adultas, siempre tenemos que respetar el derecho a la autonomía de la persona a decidir si quiere o no quiere denunciar. Pero siempre, digamos, hay salvedades, ¿no? Esas salvedades son las que están estipuladas en los marcos normativos que tienen supremacía respecto al protocolo que nosotros tenemos vigente y que además se adecua a los marcos normativos que ya existen. Entonces, en esos casos, la denuncia obligada es cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, personas declaradas incapaces, lesiones graves o gravísimas, delitos de acción pública o situaciones de riesgo público previstas por la normativa. El protocolo en ese caso también es muy claro. Cuando el profesional o la profesional siente que puede estar en riesgo su integridad física, por ejemplo, si se tratase de alguna persona que está siendo sacada de algún círculo de trata, por poner un ejemplo concreto, es la dirección del hospital o funcionario, digamos, del nivel central el encargado de hacer la denuncia. Y siempre que haya dudas, las compañeras acá amablemente, y creo que está bueno esto tenerlo presente siempre, pusieron la posibilidad de consultar a la Guardia Provincial de Violencias, que trabaja los 365 días del año y las 24 horas, entonces el número está incluido dentro del propio protocolo y además está incluido dentro del flujograma de derivación que construimos, como herramienta práctica para poder tener pegada dentro del consultorio o poder tenerla, digamos, arriba y el celular también, eso sí, es importante. Seguridad dentro del efector, ante riesgo alto o amenaza concreta, informar admisión. Lo de informar admisión es importante porque en términos generales, no siempre, pero y sobre todo en los efectores de mayor nivel de complejidad, tienen guardias de seguridad, que si no son que generalmente son guardias de seguridad privada, que generalmente además tienen protocolos de activación de seguridad propios, entonces
Informar admisión es importante para poder poner en práctica el protocolo de seguridad interno propio de cada efector y en caso de que no lo tengan, hacer la llamada institucional al 911. Después, bueno, y acá, ya hasta acá llegué yo. Hasta acá llegué yo. Ahora lo que sigue es el paso posterior, digamos, el trabajo de articulación interinstitucional que desde salud se tiene que activar y cómo se construye, digamos, esa articulación con las áreas especializadas, que son las áreas de género, de protección de niñas, niños y adolescentes en el caso de que lo requiera, etc. Así que muchas gracias. Bueno, buenos días. Tomamos el paso que nos hace Facu. Un poco me parece importante contarles, cuando hablamos del sistema de protección integral, de qué es lo que estamos, digamos, de qué hablamos, cuál es el sistema de protección integral con el que cuenta la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos dentro del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, concretamente dentro de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, todas las competencias que asigna la ley nacional y su adhesión provincial que crea este sistema. Concretamente, los equipos con los que nosotros trabajamos y los recursos que tenemos desplegados en todo el territorio provincial son equipos interdisciplinarios, son 5 equipos en todo el territorio que tienen una división territorial y trabajan en red con las áreas locales, que son las áreas de género de los municipios y las comunas, y el resto de las instituciones que componen los primeros niveles de intervención, y ahora voy a volver sobre esto, porque allí están incluidos los efectores de salud. Estos equipos territoriales funcionan como segundo nivel de intervención, y también tienen como soporte el equipo de guardia telefónica permanente que mencionaba Facu, que trabaja las 24 horas, los 365 días del año. Esa guardia no es abierta a la ciudadanía, pero recepciona las consultas de áreas locales, recibe las derivaciones de llamadas de 911 de la línea 144 y recibe las derivaciones de instituciones intermedias, como es el caso de los efectores de salud, y de ONG que trabajan con la temática. En caso de que alguien de la ciudadanía requiera asistencia, siempre la indicación es la comunicación con el 911. Cuando se trata de equipos que trabajan la temática, está habilitada la guardia telefónica permanente, que es a la que hacían referencia, que se pueden comunicar desde el efector de salud en ocasión de tener que realizar alguna consulta. Cuento esto, digamos, como para situarnos en cuál es la red de soporte o de acompañamiento que nosotros le podemos brindar a los efectores de salud ante una situación de violencia. También otro de los dispositivos con los que contamos en provincia son los centros residenciales de abordaje integral y de alojamiento, que es lo que comúnmente llamamos casa de protección, que nosotros lo trabajamos mucho en articulación con los centros de salud, porque muchas veces esa mujer ingresa al centro de salud con lesiones, producto de una agresión, y cuando tiene que ser externada del centro de salud, porque ya no tiene un criterio médico de internación, no tenemos dónde alojarla o esa mujer no tiene a dónde retirarse, entonces en esos casos se articula con estos dispositivos que además de brindar una solución habitacional transitoria, generan un acompañamiento y un abordaje integral que prepara a la mujer o la fortalece para su posterior egreso y para que pueda reinsertarse en la comunidad. Ahí está. Bueno, acá varias cuestiones. Y ahora después volvemos a lo de la capacitación obligatoria, pero me interesa mucho trabajar el tema de definir los referentes en cada efector de salud. Lo que establece el protocolo y que después se va a trabajar en profundidad en las capacitaciones que ya dieron inicio a partir del día de ayer, y que ahora las vamos a spoilear un poco más, las vamos a contar un poco más. Lo que interesa es esta figura del referente en cada efector de salud. Sabemos y somos conscientes que los efectores,
cada uno tiene sus propias características, no podemos comparar la capacidad de respuesta, la estructura, el personal con que cuenta un SAMCO con el que tiene un hospital regional. Entonces, lo que es importante es que se defina en cada sector la figura de ese referente, que es quien va a articular, que va a recibir de la institución sanitaria o el médico que está acompañando, la enfermera o el personal que está acompañando esa situación dentro de la institución, va a generar la articulación y el anoticiamiento al área de género para que nosotros podamos, a través de los equipos, hacer el acompañamiento integral conjuntamente con el acompañamiento médico. Eso es muy ordenador porque es una referencia clara, tanto para el personal del centro de salud como para los equipos técnicos, ya sea de las áreas locales o de provincia de segundo nivel, a la hora de generar articulaciones, consultas, retrabajos, poder plantear la definición de las estrategias con las que vamos a abordar esa situación. Repito, entendemos que cada institución de salud tiene sus características, con lo cual es importante que esas construcciones se den en territorio. Y vuelvo a lo que mencionaba, la aclaración que hacía al inicio de lo que son los primeros niveles de intervención. Nosotros siempre hablamos de áreas locales. Áreas locales son los municipios y las comunas, las áreas de género y las áreas sociales que abordan las cuestiones de género en los municipios y las comunas. Pero el primer nivel de intervención es mucho más amplio. Si lo decimos de alguna manera gráfica, ese área municipal motoriza la intervención en territorio, pero necesita de un montón de otros actores que acompañen, porque en soledad no pueden trabajar la situación, como tampoco la puede trabajar en soledad el efector de salud. Los centros de salud forman ese primer nivel de intervención, como lo constituyen también las instituciones educativas, los juzgados comunitarios de pequeñas causas, los clubes, las instituciones sin fines de lucro y un montón de instituciones que hacen a la temática. Con lo cual, es importante la construcción que se haga en territorio de los circuitos. Facu mencionaba, y Andrea también al inicio, la razón de ser del protocolo. Enmarca normativamente, ordena, da un marco dentro del cual nos podemos mover y hasta dónde y de qué manera, pero después las construcciones son propias y acordes a cada uno de los dispositivos. Bueno, y lo que nos faltaba mencionar es el tema de las capacitaciones, porque nosotros ahora estamos haciendo una presentación formal muy rápida, pero va a estar disponible. Iniciamos con el personal del Rosario y la región Rosario y la región Santa Fe. Son módulos asincrónicos que tienen la posibilidad de inscribirse hasta el 11 de junio, ¿estoy diciendo bien? Es para todo el personal de salud, que Facu hoy lo explicaba muy bien, no acotado únicamente al personal técnico de salud, y también para todos nuestros equipos, para todos los equipos de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, también. Algo para mencionar, nuestra guardia está siempre, digamos, a disposición, cualquier consulta, no solamente a los fines de a veces contar con algún recurso o un ingreso a casa de protección, alguna cuestión en concreto, sino también para guiar. Muchas veces, cuando tienen duda de si con los elementos que tenemos se puede hacer la denuncia, quién puede suscribir esa denuncia, cuál es la mejor manera de acompañar. Hay distintos medios para hacer denuncias y la guardia tiene mucho conocimiento en cada localidad, digamos, cuál es el medio más cuidado para que la mujer pueda o la persona de la diversidad pueda hacer la denuncia. Así que bueno, dejamos ese recurso a disposición y bueno, nos espera un arduo trabajo conjunto por delante, pero bueno, es un punto de inicio muy, muy necesario. Bueno, para cerrar, a mí me gustaría primero felicitar el trabajo conjunto que pudimos hacer desde la Secretaría y desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo, junto con el Ministerio de Salud, para poder poner en marcha este protocolo, para poder trabajar en el contenido de las capacitaciones, que eso también me parece que es muy importante que lo hayamos
podido construir en conjunto y que por supuesto entiendo va a ser revisable y va a estar todo el tiempo en construcción, no va a ser algo cerrado, sino que a medida que vayamos avanzando, no solo en las capacitaciones, sino en la puesta en marcha del mismo protocolo, este va a estar preparado para ser revisado tantas veces como sea necesario hasta que podamos recibir y atender y escuchar y pesquisar de la mejor manera todas las situaciones de violencias, sobre todo pensando en mujeres y diversidades que lleguen a los efectores de salud. Cuando nos preguntan si es necesario un protocolo, sí, es necesario un protocolo y es necesario no solo un protocolo con trabajar con salud, sino trabajar con todo el territorio para la detección temprana de las situaciones de violencia de género. De los últimos femicidios que tuvimos, lamentablemente, ninguna de las mujeres había hecho alguna consulta en un área de género o se había acercado a intentar hacer una denuncia. Pero no sabemos, por ejemplo, si no se lo había contado a alguien en una institución intermedia, si cuando se acercó a un dispositivo de salud miraron para otro lado o no pudieron entender bien a lo mejor qué pregunta hacer y qué espacio ofrecer para que cuente lo que le estaba pasando, o cuando fue a buscar a sus hijos e hijas a la escuela, alguien no vio algo que le llame la atención y pueda habilitar algún espacio de escucha. De esto se trata cuando pensamos en protocolos, de esto también lo venimos trabajando mucho y muy fuerte, brindando herramientas concretas a los municipios y las comunas para empezar a trabajar muy fuerte con eje territorial, de prevención y de promoción. Sin esos 3 ejes de trabajo fuertes y coordinados, se dificulta muchas veces llegar a tiempo para salvar la vida de una mujer o de una persona de la diversidad ante una situación de violencia de género. Por eso esta apuesta, por eso este trabajo, por eso este compromiso del gobierno provincial en avanzar, en poner en marcha este protocolo, y bueno, a disposición para lo que haga falta, para lo que tengamos que revisar. Ahora viene una etapa importante y silenciosa de trabajo, básicamente, porque es empezar con las capacitaciones y ver qué va pasando con esto en el cotidiano. Así que bueno, para eso estamos, agradecerles mucho el trabajo a todos los equipos nuevamente y a disposición para lo que haga falta, y muchas gracias por haber estado hoy acá. Bueno, les agradecemos mucho por habernos acompañado. Les pedimos por favor que difundan la existencia del protocolo en el boca a boca, que también sirve y ayuda mucho, tratando de motivar el proceso de capacitación fundamentalmente. Así que les agradecemos mucho que hayan podido estar presentes y bueno, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Perdón. No, pensando en estas herramientas, trabajamos, que lo estamos presentando a los municipios y las comunas, pero es muy oportuno, no tenemos nada donde escanearlo ahora para mostrárselo porque no lo pensamos, básicamente, pero una de las herramientas que trabajamos y que consideramos muy útiles, porque es información 24/7 a disposición de las personas, es el chatbot provincial, donde a partir de hace unos 10 días atrás hay un apartado especial de violencia de género, que tiene mucha información, no solo de pedir ayuda inmediata llamando al 911 o la posibilidad de hacer la denuncia online con el Ministerio Público de la Acusación, sino que tiene también mucho de lo que tiene que ver con la prevención, con identificar los tipos de violencias y con poder hacer hasta un autodiagnóstico en relación a si algo de lo que se está viviendo está vinculado a algún tipo de violencia. Y eso es el boca a boca cotidiano que necesitamos que nos ayuden a difundirlo para que la mayor cantidad posible de la población santafesina tenga ese chatbot. No solo una mujer que sufre violencia de género, sino un familiar, un amigo, un vecino que pueda, a partir de lo que puede leer ahí, identificar alguna situación, poder acompañar, dar una respuesta oportuna o pedir ayuda
algún organismo estatal. Así que eso, no, por supuesto que no estaba previsto que lo digamos, pues nos olvidamos, pero se los podemos compartir y hacer llegar. Es fácil, si entran a la página de Santa Fe o a Mi Santa Fe, ahí está, es un WhatsApp, el chatbot es un WhatsApp, y tiene una de las opciones cuando uno ingresa, una es en particular violencia de género. Así que ahora sí, gracias.